noches. El día de hoy vamos a tener una presentación del caso clínico de la sesión 4 de la semana 2, que corresponde al tema de síndrome coronario agudo. La presentación del caso clínico va a estar a cargo del responsable de la asignatura, el doctor Julio Roldán López. Ustedes ya conocen la dinámica de la presentación del caso clínico. El doctor va a hacer un relato de una historia real de la emergencia y posteriormente ustedes pueden hacer sus preguntas levantando la mano o también escribiendo a través del chat. Agradecer su participación de manera masiva. Va a ser una presentación rápida. Entiendo que tienen una evaluación a las 20 horas. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad. Doctor Roldán, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Inostroza. Bien, chicos, vamos a empezar el relato. Este es el caso clínico dentro del tema de síndrome de dolor torácico. Esta es una historia, como dice el doctor Inostroza, real de la emergencia nuestra. Y vamos a empezar primero dando lectura a los datos de filiación. Es un paciente varón de 66 años de edad, procedente del distrito de Lince, natural de Lima, grado de instrucción superior completa, ocupación contador. La anamnesis que trae este paciente es un inicio de tiempo de enfermedad de 1 hora de evolución. El relato es el siguiente: luego de una ingesta de comida copiosa, presenta molestias a nivel de epigastrio, que se irradia hacia la región dorsal, hacia la espalda, y se asocia sudoración fría, profusa, y nota que se cansa al caminar, niega diarreas, niega fiebre. Dentro de los antecedentes importantes que trae el paciente, es hipertenso arterial, toma como medicación losartán 50 miligramos cada 24 horas, antecedente de tabaquismo hasta hace 5 años, en promedio 10 cigarrillos por día, niega reacciones alérgicas medicamentosas. Dentro del examen clínico, el examen le ponemos preferencial porque en emergencia, ya lo hemos visto en la historia clínica, tenemos una visión preferencial de acuerdo al síntoma que trae el paciente, sin dejar de examinar obviamente todos los demás aparatos y sistemas. La presión arterial con el que ingresa, 130/70, frecuencia cardíaca 72, frecuencia respiratoria 22, temperatura 36.8. Es un paciente que ingresa despierto, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Esas son las iniciales del OTEP. Quejumbroso, algo pálido, sudoroso, no tolerando el decúbito. En el examen de tórax y pulmones, amplexación conservada, se auscultan estertores crepitantes en bases de ambos campos pulmonares. Resto de murmullo vesicular pasa bien. En el aparato cardiovascular se auscultan ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad. No hay soplos. En el abdomen, es un abdomen móvil con la respiración, blando, depresible, de buen Murphy negativo, McBurney negativo, ruidos hidroaéreos presentes. En la parte neurológica moviliza 4 extremidades, o sea, no hay signo de focalización, no se encuentran reflejos patológicos. Dentro de los exámenes auxiliares, tenemos ahí el electrocardiograma, que está ahí la imagen de las 12 derivaciones, y tenemos exámenes de laboratorio iniciales de un hemograma, una bioquímica sanguínea, enzimas cardíacas y un examen de orina. El hemograma revela leucocitos de 6.860, neutrófilos 65%, linfocitos 20%. Hemoglobina en 12.3 gramos y hematocrito 36.5%. Glucosa 150 miligramos por decilitro, urea 45 miligramos por decilitro, creatinina 0.58 miligramos por decilitro,
troponina en un valor de 0.009 y una CPK-MB de 12, con un ProBNP de 250 y un examen de orina normal. Esto es el caso clínico. Este caso clínico lo queremos enfocar a ustedes porque queremos, como bien se ve en el PowerPoint del doctor Reyes, queremos nosotros que ustedes aprendan a discernir lo que es el dolor hipoanginoso, evaluar lo que a veces en la mayoría de ustedes está un poco, digamos, no bien precisado, el electrocardiograma. Lo que queremos es que ustedes aprendan a interpretar las cosas básicas para definir eventos cardiológicos en los cuales el electrocardiograma nos va a ayudar enormemente. Y lo otro es que ustedes van a evaluar, obviamente, la evolución de los marcadores o los biomarcadores cardíacos. Así como que queremos ver cuál es el tratamiento inicial de este paciente con estas características de dolor torácico. Esto sin dejar de lado que en el informe que ustedes hagan tienen que tener un diagnóstico inicial, hacer una discusión de diagnóstico diferencial, qué patologías pueden presentarse o pueden similar en este paciente en relación a una presunción primaria de diagnóstico, que es la que van a establecer ustedes en el informe. Este es el caso, es un caso simple, pero que obviamente nos trae bastante enseñanza. Incluso durante el desarrollo del caso clínico vamos a presentarle un videíto de este paciente, cómo evolucionó su cuadro en nuestra unidad de shock trauma. Es el caso que tenemos que presentar hoy día. También quiero saber de ustedes qué preguntas necesitan ampliar para completar lo que es ya todo el caso y puedan empezar a desarrollarlo el informe respectivo. Muy bien, doctor. Excelente el caso. Es un caso típico y el tiempo que usted ha demandado es el tiempo que nos debería llevar a hacer la anamnesis y la exploración, ya que en este caso estamos en una verdadera emergencia. La presentación de la teoría anterior se había hablado en la priorización de las emergencias y el doctor Amado había hecho muy bien la presentación, las diferentes categorías, los diferentes tipos también de categorizar, pero al margen de cuál de ellas podamos utilizar, creo que esta sintomatología directamente lo lleva a prioridad 1, de repente en el color rojo, independientemente, como les vuelvo a mencionar, a cuál de ellas podemos recurrir para poder utilizarlos, ¿no? Entonces, esperamos que levanten la mano o por favor puedan escribir en el chat para poder plantear alguna duda, alguna pregunta al doctor Roldán en relación del paciente. Es importante que el desenlace ustedes lo van a discutir ampliamente de manera grupal con su docente, ¿no? Yo, por ejemplo, en el examen físico me preguntaría si auscultan estertores crepitantes. ¿En qué casos se presenta esto? Estoy adelantando un poco la discusión cuando yo encuentro en un paciente que estoy sospechando un cuadro coronario y encuentro estertores. ¿Qué me dice aquí? ¿Cuál es la clasificación? ¿Qué porcentaje puede ir a la mortalidad? Es un muy bonito caso, excelente caso, doctor, lo que ha elegido su equipo. ¿No? Y no es un dolor pues retroesternal, es el caso que digamos habitualmente llega, que llega con una epigastralgia y, ¿no es cierto?, posterior a una ingesta copiosa y nos podría desviar de repente esa primera información. Miren ese dato, entre comillas, banal de sudoración fría. ¿Cuán importante en este caso? Bien, ¿Sí? chicos, a ver, por favor, Yo, queremos doctor. escucharlo. Sí. Carlos, muy bien, te escuchamos. Bueno, la razón principal por la ¿Alguien cual quiso preguntar? que quisiera escuchar los estertores sería para clasificarlo con KILIP. ¿Puede ser eso?
Eh, A ver, perdón, Mi comentario es, hay una valoración clínica en cuanto a los estertores que nos Sí, orienta para ver mortalidad. Así cuando ustedes ven el criterio de Forres para HDA, para hemorragia, seguro que en la algún momento clasificación también de vamos a Kiel. tener. Exacto. Entonces, eso es para la discusión. Excelente, Carlos, tu pregunta. Y Ahí lo van a conversar, ¿no? sí, Lo que queremos acá en relación al cuadro clínico, recuerden que la finalidad de la presentación del caso clínico es que ustedes busquen signos y síntomas, antecedentes, que les va a ayudar a estructurar su diagnóstico, ¿no? Que temas conceptuales lo van a tocar con sus docentes, perfecto. No sé si tienes alguna pregunta, Carlos, en relación a signos y síntomas, al examen físico, si buscaron algo adicional. sí, yo acabo de entrar más o menos y solo escuché que el paciente hizo cortejo visceral y quería saber si tenía otros síntomas porque lo que poco que escuché es que tuvo solamente síntomas atípicos, no tuvo el cuadro clínico característico. bien. Exacto. Ajá, Doctor Roldán, ¿Tuvo claro. algo más? Lo importante, y ya no le digo ¿algún alumnos, signo o síntoma adicional? sí, lo que iba a comentar, futuros colegas, pues ya ustedes están a puertas de ser nuestros colegas y son los que nos van a recibir, así que tenemos que formarlos bien. Este caso, como dice el doctor Inostroza, es muy importante. Acá puedes barajar hasta cerca de 10 diagnósticos diferenciales, con esos síntomas, nada más. Este paciente trae, el único síntoma que trae es dolor epigástrico con antecedente de una ingesta copiosa de alimentos, una característica de sudoración profusa, un dolor irradiado hacia la región dorsal y disnea, ¿no? Habla de que nota que se cansa al caminar, sin otro síntoma más, sin otro síntoma más, ¿no? Entonces, esta sintomatología, si ustedes empiezan a buscar diagnóstico diferencial, no se van a quedar con un solo diagnóstico. Obviamente, la experiencia de estar años de años, podemos decir, este es un diagnóstico tal, pero ha existido diagnósticos iniciales que terminaron con un diagnóstico definitivo diferente y con un desenlace a veces fatal dentro de la evaluación del paciente, ¿no? Pero no trae ningún otro síntoma, solamente trae lo que refiere en la historia, lo que nos refirió el paciente que estuvo despierto y ampliando con la familia, no había otro antecedente más. Y dentro de ello, lo importante y la valoración, los antecedentes que trae de patología como hipertensión arterial y tabaquismo. Perfecto, doctor. Les hacía hincapié porque nosotros venimos haciendo emergencias ya casi 20 años. El doctor Roldán probablemente creo que mencionó 35 años en su presentación inicial en el Hospital Rebagliati y algunas veces hemos coincidido en la parte privada porque al fin y al cabo es un equipo el que hace emergencias, el cirujano, el traumatólogo, el pediatra emergencista, el emergencista, como es el caso del doctor Roldán. Y creo, me atrevo, y disculpe doctor Roldán, lo he visto, que llegan a nuestra emergencia con unos cuadros similar, idéntico a lo que menciona el doctor, le hacen todas las pruebas, vean el laboratorio que está mostrando el doctor y probablemente por la premura o de repente la cantidad de pacientes podrían darse de alta. Se han ido de alta y a las pocas horas regresan ya con un cuadro típico y de repente con una sintomatología más clara. Está muy bonito el caso, convérsenlo, pero aquí creo que es la sospecha, factores de riesgo, ¿no? Si hay este cuadro para observar. Cuando tengan dudas, y esto es un consejo de un conejo, cuando hay dudas diagnósticas, futuros colegas, déjenlo en observación. Déjenlo en observación. Alguien que estaba en UCI, el doctor Julio también me parece que estaba en UCI, ya tenemos nuestras yayas, y así Ajá. es que eh,
Es un consejo de un conejo. Y esto básicamente es en colegas jóvenes. En colegas jóvenes, entonces, y no quiero que tengan dificultades, ¿ya? Entonces es un caso muy bonito para que ustedes puedan discutirlo. Vamos a responder las preguntas. Julio González nos hace la pregunta: doctor, buenas noches. ¿El dolor del paciente manifiesta agravantes o atenuantes? ¿Se desencadena al esfuerzo, dado que podríamos estar ante un síndrome anginoso? Creo que por ahí va, ¿no? Doctor Roldán, ¿algún comentario en relación a la pregunta de Julio González en el chat? Bien, el único factor que inició fue esa ingesta copiosa de comida. Después no hubo ningún factor que agravante, tampoco atenuante, más bien fue increciendo, o sea, fue aumentando y asociando otros síntomas que están descritos en el caso, que motivó que acuda a la emergencia, ¿no? Obviamente a veces hay personas que comen bastante, tienen un tremendo cólico intenso, y después le va a pasar. Pero en este caso, si ustedes van analizando, comió copiosamente, empezó el dolor, no hubo ningún atenuante, y por el contrario, fue un dolor en incremento, ¿no? En incremento. Por suerte, no hay datos de ingesta de ningún medicamento antiespasmódico o analgésico, que a veces se comete el error cuando uno come en exceso y dice, uy, comí en exceso, voy a tomarme un digestivo, o tengo cólico, voy a tomarme un antiespasmódico, ¿no? No hay ese antecedente. Es un caso, si bien es cierto, casi puro lo llamamos nosotros, pero que encierra unas cositas muy importantes en las cuales ustedes tienen que, digamos, aprender a ubicar el factor, digamos, resaltante de la sintomatología, el factor resaltante del antecedente y el examen clínico, que es importante. El electrocardiograma, como lo ven ustedes ahí, no lo voy a interpretar, eso es un poquito para que ustedes vean el electro. No les estamos mostrando un síndrome, ni estamos diciendo es un síndrome coronario agudo en la cual hay un ST elevado, no. Ustedes van a verlo ahí en el electro. Y lo que dice el doctor Inostroza es importante. Estos casos clínicos queremos que ustedes hagan esa disquisición. Es un dolor realmente isquémico, anginoso. Sus exámenes son tan normales que lo puedo mandar a casa. Existe factor de riesgo que debo dejarlo en emergencia. Pero es todo ese contexto en el cual nosotros queremos que ustedes aprendan básicamente a discernir. El dolor torácico es uno de los dolores muy, digamos así, disculpen la expresión, muy traicioneros en el fondo diagnóstico principal. Les comento, desde una pancreatitis hasta un aneurisma de aorta. Es una ayuda que les estoy dando. En ese polo va, desde una pancreatitis aguda hasta un aneurisma de aorta completo. En esa gama se juega dolor torácico. Ahí están cardiovasculares, están isquémico-vasculares, gastrointestinales, N causas. Por eso le digo que esto es importante porque queremos nosotros que ustedes aprendan a ver, ¿esto se debió ir? No, no se debió ir, se debe quedar. Perfecto. Tenemos que a valorar los biomarcadores, el electrocardiograma, digamos, después el tipo de dolor, es entablar el diagnóstico inicial, ver el diagnóstico diferencial. Digamos, en la discusión vamos, como le digo, a mostrarle la evolución del paciente mediante un video cortito. Bien, doctor. Para complementar lo que mencionó justamente Julio González, nuevamente nos hace la consulta y, en relación a la primera pregunta, y también la doctora Katia, en relación a las características del dolor, ¿no? Nosotros tenemos un acrónimo, efectivamente, que es el ALICIA para el dolor, y que hace referencia a antigüedad o el comienzo. En este caso es un comienzo súbito, ¿no? De una hora, que hace referencia a la localización que mencionó el doctor es básicamente en epigastrio. Acá sí faltaría detallar, doctor Roldán, en relación a la intensidad, pero una intensidad, a veces nosotros usamos la escala del dolor del 1 al 10, ¿no? Ahí sería importante también hacer la consulta, efectivamente, si fue 5 sobre 10, 8 sobre 10. ¿Hay esa información, doctor Roldán? Sí, tenemos información, queríamos justamente, dejamos alguna cosita ahí para poder ver la minuciosidad de su anamnesis, que ustedes harían y preguntarían.
Bien, empezó con una escala de 6 sobre 10 y llegó a tener 9, 10, según refirió el paciente, ¿no? Por eso fue el motivo de acudir a emergencia, porque fue incrementando la escala del dolor, ¿no? Lo que usamos todos, eleva, ¿no? De 6, 10 a 9, 10. Por eso que ese paciente llegó totalmente sudoroso, ¿no? Perfecto. La doctora Katy hacía referencia justo a la irradiación del dolor hacia la espalda en una localización en especial. ¿Había dolor hacia el omóplato o algún lugar especial o solamente era no definido, digamos, dolor de espalda? Lo refería como un dolor irradiado a la espalda difuso, ¿no? Que le dolía toda la espalda, ¿no? Hay un dolor difuso, no era localizado interescapular, escapular derecho izquierdo, no, él refería al dolor de espalda. Cuando se le hizo la pregunta, se le insistió, él refería, le duele toda la espalda, ¿no? Se catalogó como un dolor irradiado a la espalda en forma difusa. No había una característica centralizada o focalizada. Perfecto, doctor. Christopher ha levantado la mano, Christopher Mancilla. Christopher, por favor, puedes activar tu micrófono. Te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo tenía una consulta con respecto al examen físico y se evaluó los pulsos periféricos. Sí, se han evaluado pulsos periféricos, no encontraron alteraciones, no está precisado acá, pero sí hubo una evaluación de pulsos periféricos sin alteraciones, todo de buena amplitud, ¿no? Gracias, doctor. Excelente pregunta que hace Christopher, ¿no? Chicos, es muy importante tener la sana costumbre y la buena costumbre de hacer una buena historia clínica, a pesar de que es un caso de suma urgencia. Después de la atención inicial, siempre hacer una buena historia. Cuando ustedes hagan investigación, no sé si ustedes se van a titular ahora con trabajos de investigación, y cuando vamos a la fuente, que es la unidad de análisis, las historias clínicas, de verdad, a veces es para llorar. Ahí asumimos mi responsabilidad mía, la generación del doctor, porque a veces somos telegráficos, ¿no? Entonces, la historia clínica tiene importancia médico-legal, tiene importancia desde el punto de vista de investigación, tiene muchas importancias, pero traten de escribir. Entonces, esa pregunta es excelente que nos hace su compañero, ¿no? Julio nuevamente nos hace otra consulta. Dice, doctor, el paciente presenta signos como ictericia, acolia, coluria. Excelente pregunta, buscando diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Se hizo esa consulta, doctor, en algún momento? Si había colia, ictericia, coluria. Se hizo, no presentaba ninguna de esas sintomatologías, ¿no? Incluso se preguntó si había diarrea por el antecedente de alimento copioso, no había ninguna alteración a nivel de lo que es pigmentos de detectación, ¿no? Ni coluria, ni copolia, ni acolia, y coluria tampoco. Perfecto. Hay otra consulta que nos hace Kiomi. Dice, doctor, se le preguntó al paciente cuándo fue la última vez que tomó losartán y si es continuo o no. Excelente, ¿no? Es un paciente que tiene controlado su hipertensión, o es un paciente como muchos de nuestros pacientes que son muy irregulares en el tratamiento, ¿no? Y es un tratamiento continuo, ¿eh? No, al menos en esa parte tomaba su medicación. No era irregular, más bien era regular en su tratamiento. Excelente pregunta de Kiomi, ¿verdad? Estimados alumnos, ya que el paciente que tiene hipertensión arterial y sobre todo a esta edad no detalla cuántos años tiene de evolución de hipertenso, pero digamos la primera causa de falla cardíaca es la hipertensión arterial, aquellos que no son controlados. Imagínense si a eso tienen un cuadro coronario, ¿no? Entonces, el nivel de mortalidad se incrementa. Excelente pregunta, Kiomi. Roberto nos hace una pregunta y nos dice, doctor, ante la presencia de un Zika, ¿siempre es necesario la reperfusión mediante trombolisis
o angioplastía, emergencia o electiva, o no siempre es necesario y solo se trata con sintomáticos. Se evalúa mediante alguna clasificación la necesidad de esta. Excelente pregunta. Es un tema que se amplíe el abanico del manejo, ¿no? La tipificación de qué caso es un Zika estable, inestable. Miren que tienen para la presentación o la discusión de su caso clínico, creo que 1 hora les va a quedar pequeño. ¿Algún comentario en relación a la pregunta del doctor Roberto Jiménez, doctor Roldán? Sí. Esa pregunta es bien amplia de contestar. Si te la respondo, ya estaríamos faltando a lo que queremos nosotros. La parte de ustedes de investigación, de discusión entre ustedes y la corrección y el aporte nuestro que va a ser importante, ¿no? Es fácil contestarte, pero yo creo que mejor lo buscamos en la literatura, lo buscamos en los libros, discuten en grupo y vemos si es realmente la respuesta adecuada, porque ya está establecido en qué momento hago angioplastía, en qué momento hago fibrinolisis, quién es candidato, quién no es candidato, los factores de riesgo al hacer una trombolisis, los factores de riesgo al hacer el PCI, que es la angioplastía primaria, o es una angioplastía de rescate. O sea, es todo un abanico en el manejo si este caso termina en un síndrome coronario, ¿no? Brenda Bastos nos hace otra consulta. Doctor, disculpe, ¿se midió la saturación de oxígeno? Perfecto, buena Sí. pregunta. Ajá, así es. No está ahí, se omitió, pero la saturación, acá lo tengo yo esto, 95%. Perfecto, 95%. Hay otra pregunta del doctor Bruno Ávila. Nos dice, doctor, si el dolor es en faja como la historia, con la historia de comida copiosa, ¿podemos pensar en una pancreatitis aguda? En tal caso, ¿podemos pedir TAC abdominal? Hay que descartar IMA de cara diafragmática o cara posterior. Es lo que buscamos, Bruno. Excelente tu pregunta. Creo que están captando muy bien la intención del caso clínico. ¿Algún comentario, doctor Roldán? Sí, claro, hay, como le digo, este caso nos va a dar un abanico, pues así, lo mínimo 10 o 10 patologías que pueden jugar con esta sintomatología. Todo lo que has planteado es correcto, pero obviamente hay que pensar. Este es un caso con síntomas y signos característicos en donde dentro del diagnóstico diferencial lo que tú estás planteando, pancreatitis, hiperetomografía, puede darse. ¿Por qué no podemos hacerlo en este caso o por qué si lo hacemos? Esa es justamente la temática para que ustedes empiecen a tener juicio clínico, razonamiento clínico, porque a veces vemos en los libros, si hay esto, lo pedimos, aquí seguimos el paso 1, 2, 3, pero cuando se nos viene un cuadro agudo donde de repente yo le pido por hacer una tomografía y me hace un paro cardíaco en tomografía, si hay alguien que sabe, me dice, ¿por qué has pedido una tomografía si estás pensando en otro diagnóstico? Justamente eso es lo que queremos con ustedes. Que haya ese juicio racional de enfrentar a un paciente agudo. Lo estable, cuando viene una enfermedad de colágeno, una AR, un STIL, es una enfermedad estable que puede darnos tiempo a pedir exámenes, pero cuando enfrentamos un caso agudo, nuestra disquisición clínica tiene que enfocarse a 2, 3 patologías y sobre eso trabajar. Obviamente descartando otras, y eso te lo va a dar poco a poco el enfrentamiento de tus casos, ¿no? Por eso que no es por, y Víctor es testigo, doctor y nosotros es testigo, le perdemos, el emergenciólogo le pierde el miedo a las patologías agudas, ¿no? Entonces, porque ya lo ha visto y lo maneja. Eso es lo que queremos en ustedes. Ustedes que van a empezar, cuando hagan su especialidad, estén en una emergencia y les venga un paciente similar, ya van a tener ustedes una base un poco más sólida para poder enfrentar estos casos y no agarrar lo que decíamos antes, marca toda esa columna de análisis, pídelo de una vez. En este caso, tienes los exámenes de enzimas cardíacas
Pero eso no viene a los minutos, ojo, eso viene a la hora, a las 2 horas, ¿no? ¿Y por qué se tomó o se esperó 2 horas, 3 horas si tengo una sintomatología diferente o creo que es otra cosa? Es justamente esa parte la que vamos a discutir. Es eso lo que hace interesante, disculpen la expresión, excitante para el emergenciólogo discutir cómo trato el agudo para que no se me complique y llegar al diagnóstico inicial en 1 o 2 pasos. Excelente, doctor. Jorge Rebata, una excelente pregunta nos hace. Doctor, si tenemos información en relación al peso y talla, ¿no? Excelente pregunta, ¿no? Ajá, sí. Lamentablemente eso sí no lo tenemos. A veces no es como pediatría que, ¿cómo se llama? Sí, obligatoriamente tienen peso y talla los niños, ¿no? Acá sí no lo tenemos, no puedo inventar tampoco. Y a veces el cuadro es tan agudo. Ahora tenemos, felizmente, ya las Striker que nos pesan al paciente, ¿no? Entonces le echamos al paciente y ya tenemos el peso del paciente. La talla, hacemos el cálculo aprox digamos, en lo que es la longitud de la camilla, hacemos un aprox. Pero sí, el peso ahora sí lo tenemos porque nuestras camillas ahora tienen balanza incorporada, ¿no? Pero si no tenemos el peso. Es una excelente pregunta porque vemos el fenotipo del paciente, ¿no? Si es leptosómico, en este caso, si es obeso o no, y rápidamente lo que hace la pregunta Jorge nos lleva pues a ver si tiene un factor de riesgo, ¿no? Luis Morán nos hace otra consulta, dice, doctor, buenas, ¿alguna información adicional en cuanto a la evaluación del tórax y pulmones con respecto a la palpación y percusión? Solo se menciona la auscultación. Sí. A ver, lo que hacemos en shock trauma estático, tu pregunta me parece excelente. Lo que sucede a veces, y esto es lo que queremos que vean ustedes, ¿no? Y como dice el doctor Inostroza, cuando a veces y los compañeros suyos, cuando estaban en el curso en la vida hospitalaria, necesitábamos una historia para revisar y llegar a lo mismo que vamos a hacer con ustedes. Nos encontrábamos con historias pues que eran incompletas. Como les dije hoy día a mi grupo, lo que no está escrito no se ha hecho. Y yo estoy con seguridad de que sí lo han hecho, pero no lo han escrito. ¿Por qué? Porque consignan a veces lo más importante y muchas veces el dato negativo es también importante junto al dato positivo, ¿no? En este caso no hay, pero estoy seguro que han hecho lo que es más que todo, más que la percusión, de repente la palpación, buscando qué, si es que hay alguna presencia de alguna masa o si hay enfisema subcutáneo, ¿no? Si hubiese estado positivo, sí lo hubiesen realizado, pero este es el único dato que tenemos en relación al paciente. Y yo asumo, con toda seguridad, que sí lo han hecho, pero no está registrado, porque inmediatamente lo ponen. En shock trauma generalmente ponen lo positivo, ¿no? Pero estamos cambiando justamente ese chip, donde también hay que poner, digamos, un examen un poquito más amplio, dirigido, ¿no? Otra consulta, doctor, nos hace la doctora Lourdes Lara, nos dice, doctor, ¿tiene valoración ecocardiográfica previa? Excelente pregunta. Un paciente hipertenso de 66 años, debería su cardiólogo, su médico, haberle pedido. ¿Tiene esa información, doctor? ¿Si tiene una valoración ecocardiográfica previa? No, no hay ese dato. Pero es importante, es cierto, cuando tenemos un paciente hipertenso crónico, obviamente debemos evaluar la parte ecocardiográfica para ver si es que ya hay alguna dilatación o hipertrofia, digamos, del músculo cardíaco, ¿no? O si ya existe alguna disfunción diastólica, sistólica, algo que nos vaya orientando de que justifique algo como esto, ¿no? Pero no tenemos esa valoración y la realidad nuestra es de que los pacientes hipertensos, ustedes hacen un estudio ahí referente a eso, todos los pacientes hipertensos están dentro de lo que se llama un programa de hipertensión. Y los programas de hipertensión son medición de presión arterial, es administración de medicamentos y uno que otro hace una evaluación ecocardiográfica. No es como, digamos, lo establecido, que se debe tener una evaluación diagnosticada de hipertensión, su mapeo
su ecocardio para ver con cuánto de FE, o perdón, de fracción de eyección empieza este paciente, y tengo alguna disfunción valvular no diagnosticada, y hacer el seguimiento ecocardiográfico de acuerdo a la evolución. Lo hacen a veces cada año en los pacientes con alto riesgo, factores de alto riesgo, ¿no? O cada 2 años si es un paciente que solo es hipertenso y durante la evolución no presenta ninguna otra sintomatología. En este caso, si no tenemos el antecedente de ecocardio previo. Perfecto, doctor. Está pasando el tiempo rapidísimo, sé que tienen un examen. Vamos a responder las 4 últimas preguntas. Nos hace la consulta Andrea Gamarra. Buenas noches, doctor. ¿Se conocen los antecedentes familiares del paciente, especialmente de Zika? Excelente, ¿no? Creo que esa pregunta sería más para pacientes jóvenes. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Así es, ¿no? Porque el paciente joven que desarrolla un probable Zika, sí nos interesa saber, ¿no? Porque existe ya fenómenos definidos que pueden condicionar gente joven un síndrome coronario agudo, un infarto agudo miocardio, ¿no? La rama familiar con el mismo antecedente o arritmias malignas en la familia, y puede tratarse del famoso ahora conocido, archiconocido síndrome de Brugada. O sea, hay varias cosas que sí, cuando es joven hay que buscar antecedente familiar. Y a veces lo encontramos, ¿no? Gente, hemos tenido de 28, 30 años con infarto, sin haber consumido pues ningún estimulante, cocaína o una droga que produzca vasospasmo coronario. Ha habido antecedente de línea paterna consistente en infarto, ¿no? Yo recuerdo el caso de un joven de 38 años que tuvo infarto, y el abuelo tuvo a los 40 años infarto, falleció. El papá tuvo a los 42 años infarto, pero vivió, ¿no? Vivía hasta ahora, ¿no? Hasta el momento que lo vive, ¿no? O sea, existe sí un antecedente ya, porque ahí estamos hablando de la génesis, de la angiogénesis, ¿no? De la formación de los trombos, la disrupción a nivel de endotelio para la oclusión progresiva del vaso coronario. Ya empieza a jugar toda la fisiopatología, toda la parte biomolecular, es interesantísimo también el infarto. Bien, doctor. Nos hace otra consulta, Jorge. Doctor, ¿se sabe si el dolor se irradiaba? Perdón, se me va la pregunta. ¿Se sabe si el dolor se irradiaba hacia otras regiones como mandíbula o brazos, además de la espalda? No, solamente es esa irradiación, nada más. Irradiación hacia la región de espalda de forma difusa. No había otro punto de irradiación. Bien. Miguel Grau Peña nos hace la consulta. ¿No se realizó una radiografía de tórax o quizá un dímero D? Excelente pregunta. Este caso clínico, esta presentación es la parte inicial, ¿no? Obviamente, en la discusión, en la parte sincrónica, vamos a ver por qué le pediría una placa de tórax o por qué no le debo pedir una placa de tórax. ¿Por qué debo pedirle un dímero D o por qué sí? O sea, ahí vamos a buscar en la parte sincrónica que vamos a tener, que va a ser bien interesante esta discusión, el manejo justamente de estos marcadores, dímero D, el examen de la radiología. Obviamente este paciente sí le toman, porque todo paciente, le estoy diciendo que llega a nuestro unidad de shock trauma en la emergencia de revalidativ, todos los pacientes tienen seriadamente estudios radiológicos, todos, ¿no? Entonces, todos los que ameritan, no, si viene por una cosa que no amerita, no le vamos a pedir placa de tórax, ¿no? Pero sí todos los pacientes que están confinados con una patología ya establecida por el cuadro, se pide la radiografía. Este paciente, acá no tengo el dato de pedir placa, pero con seguridad sí le han pedido. Pero ahí vamos a entrar en la discusión, ¿se debe pedir o no se debe pedir en este paciente? Yo pido de acuerdo a lo que sospecho, ¿no? Entonces acá hay algunas cosas que me dicen que debo pedir. Sí. Ahora, ya en el caso vamos a discutirlo sobre ese aspecto, ¿no? Pero no hay, no le han pedido porque, bueno, la persona que evaluó a este paciente obviamente enfocó
sobre un diagnóstico y lo manejó en ese diagnóstico. Pero Eh, con eh, seguridad que sí lo tiene, pero no está registrado ahí en la historia, ¿no? No está registrado. Muy Voy bien, a excelente ver. pregunta, ¿no, doctor? Más si al examen clínico encuentran presencia de crepitantes. Si se realizó la radiografía, es una prueba rápida y que nos orienta bastante, no solo para ver si hay, pues, falla cardíaca secundaria, un cuadro coronario que está generando crepitantes por falla, sino también de repente nos permite dimensionar, a pesar que no es una teleradiografía, el tamaño del corazón, ¿no? Y dímero D, perfecto. María Alexandra nos hace otra consulta, dice, doctor, con respecto a su glucosa, en la historia clínica refiere 150, ¿tiene en su historia de acuerdo a antecedentes diabetes? Excelente No, pregunta. sí. No hay antecedente de diabetes. No hay antecedente de diabetes. Obviamente muchas personas con estado hiperglicémico, sin considerarlo diabético todavía, pueden estar en forma sintomática. Este paciente no traía ese antecedente de hiperglicemia o de diabetes como, digamos, como una historia previa en su récord de patologías que tenía registrado. Perfecto. El tema es muy interesante y vemos que no paran de preguntar y eso está muy bien. Diego nos hace otra consulta. A ver, doctor, buenas noches. ¿Se le realizó al paciente el score de TIMI? Ah, perfecto, excelente pregunta, ¿no? A veces usamos muchas valoraciones, muchos scores que nos orientan ver riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que presentan cuadro coronario. Y es interesante porque acá tenemos varias informaciones como la edad, historia del electrocardiograma, si hay cambios en el ST, si es hipertenso o no, historia de consumo de cigarrillo, cómo está el colesterol. Creo que eso es parte de la discusión. Excelente tu pregunta, Diego. No sé si tiene algún comentario, doctor, pero perfecto, ¿no? A mayor información, hacemos check y vemos cuánto es su score y nos determina el riesgo de mortalidad. Excelente. ¿Suele usarse, doctor, el score de TIMI en tal caso en su servicio de emergencia? Sí, sí se usa, ¿no? Obviamente, este predictor de mortalidad pues, hospitalaria, básicamente, en infartos que son ST elevado, ¿no? Entonces, sí lo usamos, ¿no? Pero sí se usan scores. Y como trabajamos de la mano a veces ya con la consulta de cardiología cuando queremos una angioplastía, obviamente se hace toda la valoración completa. Ok. Julio González nos hace otra pregunta. Dice, doctor, ¿el paciente tiene síntomas cardíacos aparte de la ortopnia, dado que su valor de pro-BNP es alto? No está debutando con todo esto. O sea, aparentemente no ha tenido antecedentes de síntomas cardíacos previos. Empieza de una manera, digamos, relativamente aguda, ¿no? Con toda la sintomatología. No hay no hay antecedente de haber tenido ningún otro dolor anginoso previo, disnea previa, ¿no? Pero no hay antecedente de otros dolores de tipo cardiológico, cardiogénicos. Brenda Bastos nos hace la consulta, la doctora. Doctor, ¿se observó ingurgitación yugular? No está registrado. No. Bien. Claudia Reque nos hace la consulta. ¿La frecuencia cardíaca es de pulso periférico o directamente con el estetoscopio en el corazón? ¿Podría sospechar de fibrilación auricular por el resultado en el EKG? Si fuera el caso, también no se le debería iniciar anticoagulación. Excelente tu pregunta, parte de la discusión. ¿Algún comentario, doctor, para la doctora Claudia Reque? Una cosa que hay que precisar, Claudia, es que el médico no toma frecuencia de pulso, a menos que quiera corroborar un estado de arritmia central y periférico. Generalmente todos los médicos ocultamos y tomamos la frecuencia cardíaca central, ¿no?
Este es central. Y ahora obviamente con los monitores que hay nos va a medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Nos sale todo, pero sí es una frecuencia cardíaca central, ¿no? ¿Por qué? A ver, para quitarte un poquito la duda, pensar en fibrilación auricular, no te digo sí ni no, porque si no te daría la respuesta. Lo que quiero es que nos den ustedes la respuesta, ¿no? Pero hay algunas cosas que nos está diciendo cómo está el ritmo cardíaco. Para concluir, es una frecuencia cardíaca central. Como debería tomarse a todo paciente. Y Fernando Merino nos dice, doctor, buenas noches. Al momento de presentar el malestar, ¿hubo alguna situación de estrés o esfuerzo en el paciente que desencadenó todo este evento? Es interesante esa pregunta, ¿no? Porque a veces después de comer abundante nos ponemos a hacer alguna actividad y eso puede condicionar. Pero no, aparentemente termina de comer, ¿no? Y luego de comida, como dice ahí, empieza la molestia, ¿no? Como que le cayó pesado la comida, esa fue la palabra textual, le cayó pesada la comida y empezó a tener dolor en la boca del estómago, ¿no? Porque el paciente te dice, estaba dejándose el dolor en la boca del estómago. O en la boca del estómago, ¿qué localización anatómica? Es el epigastrio, ¿no? Entonces empezó así, no hubo ningún esfuerzo previo antes de empezar el dolor. Qué importante lo que usted comenta, doctor, porque a veces creo que es idiosincrático de nuestros pacientes el prejuicio, ¿no? Sobre todo nosotros que vemos a población infantil, cuando viene, es que ayer fuimos a la casa de mi suegra y estaba haciendo frío y por eso se resfrió, ¿no? Entonces ya viene con un prejuicio, con un prediagnóstico. Y si me dice, es que comí bastante y por eso me está doliendo la barriga, entonces yo puedo orientar mi diagnóstico hacia otro lugar, como habían planteado una pancreatitis de repente, ¿no? Muy, muy interesante la pregunta. Miguel Grau nuevamente nos hace la consulta. En cuanto a las características del dolor, no especificaron si fue opresivo o tipo punzada. ¿Se tiene esa información, doctor? Sí, ahí cuando habla de dolor a nivel de epigastrio, es de tipo opresivo. ¿Ya? Ahí no está ahí colocado, pero sí, era un dolor epigástrico opresivo. Sentía la palabra textual, sentía que le faltaba el aire, ¿no? Entonces, si uno lo ve así fríamente, es un cólico de gas. Si no hubiese tenido otra sintomatología, obviamente, ¿no? Otro hallazgo clínico, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, la distensión de la burbuja gaseosa nos daba una sensación tremenda de muerte y de una opresión hacia arriba. Y eso es lo que tenía este paciente, ¿no? Un dolor a nivel epigástrico tipo opresivo. Sentía que algo apretaba ahí, ¿no? Perfecto. Doctor, dos últimas preguntas porque ya los chicos para que puedan conectarse, sé que tienen un examen, se fue volando la hora y quedó pequeño. Dice David Santiago, doctor, ¿el paciente solo ha estado recibiendo losartán? ¿No ha estado usando estatinas o algún otro medicamento? ¿Tiene alguna prueba de esfuerzo en su historia? Y la última pregunta, doctor, ¿no se le pidió perfil lipídico? Y con eso terminamos, doctor. Bien, no está tomando ninguna estatina, no hay antecedente referido, y dos, no se tomó perfil lipídico, no hubo ninguna prueba de esfuerzo previa en su historial, no refirió ninguna prueba de esfuerzo previa. Perfecto. Estimados estudiantes, estoy muy contento por su participación masiva. Entiendo y están muy orientados en el caso y la importancia de sus preguntas que son muy relevantes en este caso. Damos las gracias también al doctor Julio Roldán, responsable de la asignatura de emergencias médicas, por la presentación del caso clínico. Más nada, agradecerle nuevamente a ustedes, como siempre, por su participación de forma correcta. Doctor Roldán, muchas gracias. Muy buenas noches. Ok, doctor. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, estimados estudiantes. Buenas noches. Buenas noches.